Muy buenas noches, mi nombre es Alberto Esterme Valenzuela y en esta oportunidad estaremos continuando el capítulo número 2 que se titula Sistemas de ejes locales en elementos estructurales. En esta última hora me tomaré el tiempo para poder explicar acerca de los elementos tipo Payer. Vamos a asignar cargas a las losas y ver algunos momentos importantes. Hemos visto ya los esfuerzos en los muros. Si hay algo que recordar, esto va a ser en el video anterior, ¿no? Donde el esfuerzo 1-2 es acorte y el S2-2 es a flexión. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Primero, la parte de los tipos Pyers. Yo les expliqué a ustedes en el tema de los ejes locales, nos apoyamos de esta imagen. Recuerdo muy bien que dije cuando uno define un muro, ese es un elemento área, los ejes locales se van a asignar de esta manera, ¿no? Va a depender siempre de la ubicación que tenga el muro que uno está dibujando. Puede ser un muro ubicado en el eje X o un muro ubicado en el eje Y. Si tenemos un muro ubicado en el eje Y, el eje 1 en ese momento coincide con el eje global Y, mientras que el eje 2 coincide con el eje global Z. Y el 3 sale por la regla de la mano derecha. Si tengo un muro ubicado en el eje global X, el eje 1 adopta paralelamente a ese eje, el eje 2 sigue siendo paralelo al global Z y el eje 3 sale por la regla de la mano derecha. ¿Qué es lo que sucede? Esos son los ejes locales que vienen por defecto en el muro. Si lo vemos y recordamos, pongo una vista en 3D, acá de esta manera, y me voy a Set Display, ¿se acuerdan? Set Display Option, y en la segunda pestaña, para los elementos Shell, veo sus Local Access. Y hasta acá. Si vemos al muro, este muro que está ubicado en el eje Y, su eje local 1 es paralelo al global Y, el 2 a Z y el 3 sale por la regla de la mano derecha. Igual que tengo este muro ubicado en X, el eje local 1 está paralelo al eje global X, el 2 a Z y el 3 por la regla de la mano derecha. En las losas también hemos visto los ejes locales en losas. Esta es una losa maciza, no es una losa aligerada, una losa maciza. El eje local 1 y 2 siempre están contenidos en el plano de dicha losa y siempre van a estar orientadas paralelas al eje global X y Y, es decir, el eje local 1 siempre es paralelo al eje global X y el eje local 2 paralelo siempre al eje global Y. Esto mientras la losa no sufra ninguna rotación, ¿ok? Vuelvo a repetir, mientras no sufra ninguna rotación. Entonces, quiero darle, volver a esta opción de Set Display para apagar los Local Access. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde entran a tallar el tema de los elementos Payer? El tema de los elementos Payer entran a tallar cuando yo quiero ver, ya no deseo ver esfuerzos. ¿Ok? Ahora yo lo que deseo ver es momentos y cortantes. Es decir, vamos a apoyarnos nuevamente. Cuando yo tengo un muro, como ya lo hemos venido trabajando, vamos a apoyarnos rápidamente para no demorar mucho en esto. Cuando estás sometido a varios agentes externos, tú tienes dos cosas. Los puedes ver a través de esfuerzos o lo puedes ver a través de fuerzas. El tema de esfuerzos lo hemos visto anteriormente para justamente ver el caso del S1-2, que es corte, y el S2-2, que era flexión. Esfuerzo a flexión y esfuerzo a corte. En el tema de fuerzas, yo puedo ver el momento flector resultante y la cortante resultante que están absorbiendo este muro debido a agentes externos. El punto que para poder ver estos dos importantes, ya que uno diseña al muro no con esfuerzos, sino con las fuerzas, con sus momentos, axial también, carga axial, para el diagrama de interacción, momento y carga axial, y para la cortante, para el acero de refuerzo transversal en el muro, se diseñan con estos parámetros. El tema de esfuerzos me sirve mucho para saber quizás la necesidad de que un muro pueda, en el caso de un muro de concreto armado, de que ésta pueda necesitar algún elemento de borde. Eso está definido en el capítulo 21, en el capítulo, si uno quiere profundizar más, en el capítulo 21 de la E060 o en el capítulo 18.10 para ser más exacto del ACI en su nuevo
actualización, el 3.19. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo ver momentos y cortantes en el muro? Cuando yo tenía este muro, ¿se acuerdan que primero para los elementos frame voy a apagar por un momento las losas que me están molestando? Ya saben cómo apagar, vamos a tratar Side Display y apagamos las losas. Cuando yo tenía los elementos frame, como vigas y columnas, cuando yo quería ver los momentos, me apoyaba siempre de este pórtico con gráfica de momento, ¿no? Le daba clic acá, elegía el caso de carga, en este caso el caso de carga live, y podía ver cortante 2.2, ¿no? Con valores o mejor con diagramas, ¿sí o no? La cortante 2.2 las vigas y columnas. O quizás el momento 3.3 también. ¿Qué es lo que sucede? Actualicemos. Si yo quisiera ver los resultados en el muro, vamos a la elevación A. Estamos acá en la elevación A. Hemos ido aquí, elevación A. Si yo quiero ver por un momento, perdón, los resultados de fuerzas. Corta, por ejemplo, y doy a aplicar. ¿Qué es lo que sucede? Me está mostrando la cortante tanto de las columnas, tanto de las vigas. Sigue siendo de la viga, pero en ningún momento me está mostrando los resultados del muro. Si tú te das cuenta, puedes conocer cuánta cortante absorbe la viga, ya lo hemos visto esto en clases pasadas, cuánta cortante puede absorber la columna, también lo hemos visto en las clases pasadas, pero en ningún momento se puede observar cuánta cortante absorbe el muro. Si te das cuenta, no hay una gráfica, no hay un punto que me pueda indicar dónde puedo ver esa cortante que absorbe el muro. No es posible. Mientras uno no le asigne al elemento la opción de tipo Payer, no puede observar los cortantes y los momentos en el muro. Es decir, profe, para poder ver los resultados globales de momento y cortante que absorbe cada muro, tengo que asignar en los Payer exacto. Es obligatorio, es una necesidad asignarle los Payer. Los Payers es una etiqueta que uno le coloca a los muros de tal manera que el programa lo reconoce y lo que hace es lo siguiente: integra los esfuerzos producidos por las cargas. Aunque no te muestre los esfuerzos, tú ya sabes que con esta opción puedo ver esfuerzos y con esta puedo ver fuerzas. Entonces, cuando el muro tiene esfuerzos, cuando tú le pones la etiqueta Payer y activas la opción en este lugar, donde está el pórtico, acá te dice: quiero que me muestres, ¿qué cosa quieres que te muestre? Frame, está acá. Y acá dice Payers. Entonces, si yo le doy clic acá a los Payers, aún así no me va a mostrar nada, porque los muros no tienen esa etiqueta de Payers. Cuando yo le coloque Payers y quiera ver los resultados, tengo que darle clic aquí a Payers, darle a aplicar. Inmediatamente me mostrará las cortantes y elementos que han ido integrando de los esfuerzos que hemos visto en este icono que está acá. Entonces vamos a asignar Payer. Profe, ¿cómo asignamos Payer? De esta manera. Actualizamos por un momento, vamos a vista 3D. Cuando tú quieras cambiar algo en el modelo, no lo podrás hacer mientras este modelo esté, mientras haya corrido. ¿Cómo te das cuenta que ha corrido? Bueno, por los resultados y otra parte, porque si te das cuenta, la columna de edición de dibujo está como que inhabilitada. Entonces tenemos que volver a entrar para volver a asignar nuevas propiedades. Para eso, acá al candadito, le damos clic al candadito y le damos a aceptar. En ese momento se vuelve la columna activa y ya estás listo para volver a editar. ¿Dónde asigno Payers? La idea es que cuando uno tenga estos muros, uno tenga un muro, vamos a ver un muro en elevación, tengo un muro ya sea de concreto armado o de albañilería, porque en ambos siempre, no importa el tipo de muro, si yo quiero ver cortante y momento, tengo que asignar los Payers. El Payer es asignable, por defecto viene con una etiqueta de P1, de esta manera. Cuando le asignamos esos Payers, etiquetas,
el programa me podrá mostrar cortantes y momentos para cada nivel de piso que tú quieras observar. Por lo general, es recomendable asignarle el mismo pair desde el muro a un muro. Es decir, tengo un muro desde la base hasta el último nivel, es recomendable asignarle el mismo pair a todo el muro. Lo que no se recomienda es que si yo tengo acá un muro 1 y tengo acá un muro 2, no es recomendable asignarle a un muro que es totalmente distinto en longitud o en altura que otro muro, asignarle la misma etiqueta. Lo que uno busca siempre es darle otro nivel de pair. Etiqueta 2, P2, P2 y P2. Si bien es cierto, estos pairs siguen siendo constantes desde la base hasta el nivel, pero debido a que el muro es distinto, se le asigna distintos pairs. Pair 1 y pair 2. Entonces, cuando tengo muros que no son el mismo muro, y así lo sean, pero estén totalmente ubicados en otra posición, porque estos dos muros de la frente son exactamente lo mismo. Tienen la misma longitud porque es una estructura simétrica, pero por ser lo mismo no implica que yo le asigne el mismo pair desde la base hasta la altura y ese mismo pair se lo asigne desde la base hasta la altura del otro muro. No, lo que se recomienda es a un único muro mirarlo como de manera independiente. Entonces a este único muro yo le asignaré un solo pair. A este muro otro pair y a este muro otro pair y al fondo otro pair. ¿Cómo le asigno los pairs? Es lo que vamos a hacer justamente ahora. Vamos a hacer una elevación. Vamos a asignarle, vamos a la elevación A. Elevación A. Para asignar un pair, tú recuerdas que para dar una asignación de algo, primero tienes que seleccionarlo. Lo selecciono y le doy Assign. En Assign me voy a Shell, porque es un elemento Shell, y busco la opción Pair. En Pair me viene por defecto dos cosas: que no tenga pair y que tenga un pair P1, que por defecto le ha puesto esa etiqueta el programa. Quiero agregar más pair, profesor. Vas acá en dar modificar y dice agregar nuevo pair. Pero si tú le das clic, te va a decir, estás aplicando el nombre. Ah, ya, primero tengo que modificar el pair. Agregar, exactamente. Recuerda que es un pair por cada muro en global. Tengo 4 muros, 4 pairs. Profe, ¿esto que estoy diciendo es necesario? Sí. Esto que estamos haciendo de los pairs no es una opción. Yo diría que es una obligación, es una necesidad. Porque cuando uno modela una edificación que contenga muros de albañilería o muros de concreto armado, tú lo haces para ver no solamente esfuerzos, lo haces para ver resultados de cortantes y momentos. Y el único camino que te da el programa para que puedas ver cortantes y momentos en un muro, ya sea de albañilería, de concreto armado, de adobe o de otro material, es asignándole las etiquetas o los que se conocen como los pairs. No hay de otra. Ok, ya está. Seleccionas el pair 1 y le damos a aplicar. Si te das cuenta, está adoptando la etiqueta dada. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Este muro tiene pair y los demás muros no tienen pair. Profe, quiero ver la diferencia. Muy bien, actualizamos. Mostremos la diferencia. Corre el modelo y esperemos. Listo. Tenemos la deformada, actualizamos. ¿Y dónde miramos resultados de cortantes? Aquí. Damos clic aquí, activamos la opción de pair, no solamente frame, también pairs. Si deseamos, porque si tenemos activado la opción frame, se van a ver también las cortantes en los elementos, vigas y columnas. Si quitamos frame, solamente se verán en los pairs. Aplicamos y miren qué sucedió. Si te das cuenta, te está mostrando las cortantes solamente en aquel muro que has asignado el pair. Pero en los demás muros
no hay esa gráfica de cortantes, si te das cuenta. No hay esa gráfica de cortantes. ¿Es por qué hemos dicho eso? Porque justamente la única manera de observar cortantes es a través de los Payers. Vemos otro componente, que sabemos axial. ¿Qué pasa? Miren, me muestra la carga axial asumida por cada muro. Vemos una elevación, es la elevación A. Miren, axial es constante, se va disminuyendo a través de los niveles, va disminuyendo a medida que avanzan los niveles de piso. Le doy clic, le dale un clic, así como le hacías en la viga, un clic derecho y te muestra la axial y la torsión. 29.09 de toneladas absorbe ese muro. Pero si me voy a otro muro, avanzamos con esta flecha, miren. ¿Por qué no aparece nada en el otro muro? Porque ese muro no tiene asignada la opción de Payer. Por lo tanto, no puedo ver los resultados. La única manera para ver resultados en los muros es asignándole los Payer. ¿Quiero ver momento, profesor? Muy bien. Momento 3Ts. Y ya está. Ahora, aquí quiero entallar algo muy importante. ¿Ok? Abrimos un nuevo archivo. Quiero que tengamos dos cosas muy importantes. Ya vamos a dividir esto en dos por un momento. Escena número 1. Tengo un muro que he creado. Como ven acá. Y tengo el mismo muro acá. Acá. Este muro es un muro normal y este muro tiene un Payer. Y hemos visto que en un muro que tiene un Payer sí puedo ver cortantes y momentos. Y en un muro que no tiene Payer solamente puedo ver esfuerzos, más no cortantes y momentos. ¿Qué es lo que quiero hablar acá? Lo siguiente. Los ejes locales. Cuando tengo un muro normal, como sabemos un muro normal, el eje 1 y 2 están contenidos en el plano, es como una losa. Y el eje 3 sale por la regla de la mano derecha. Es por eso que nosotros veíamos esfuerzos 2-2, acá se acuerdan, y esfuerzo 1-2 por el corte, por acá, ¿no? Ok, pero cuando llego a una transformada, mejor dicho, cuando le asigno la etiqueta Payer, sus ejes locales también sufren una pequeña transformación y adoptan los ejes globales o locales de una columna. Si yo tengo acá mis ejes globales X, Y y Z, el muro con Payer adopta los ejes locales de una columna. En el caso de un muro lo adopta de la siguiente manera. El eje local 1 es como el de la columna, ¿no? Sigue su eje longitudinal, por decir así. El eje local 2 siempre está orientada en la longitud más larga del muro, de la sección, y el eje local 3 en la dirección más corta. Esta es, voy a escribirlo bien para que no se confunda, esta es la ubicación correcta de los ejes locales en un muro. El eje local 2 y 3 están contenidas en la sección del muro como es típico en una columna. Lo que pasa es que en una columna el eje local 2 siempre ya se sabe que en caso de columna frame, el eje local 2 es paralelo a X, el 3 a Y. Eso es incambiable. En el caso de los muros no necesariamente. Si bien es cierto el 2 y el 3, al igual que la columna, están contenidas en la sección del muro, el eje local 2 no siempre es paralelo a X. En el caso de que un muro esté paralelo a X, en ese caso sí, el eje local 2 considera con el eje global X, pero si el muro está orientada en Y, no es que el eje local 2 se quede ahí, no, el eje local 2 también adopta la posición paralela a Y y el 3 a la otra posición. En pocas palabras, para que no te confundas, el eje local 2 siempre va a ser paralela a la longitud de la sección
a la longitud más larga de la sección de la columna. El eje local 3 a la longitud de la sección, a la longitud más corta de la sección de tu muro. Y el eje local 1 pues siempre sale por la regla de la mano derecha. Entonces cuando viene un sismo, en esta dirección, que es la parte donde más absorbe el muro, uno siempre va a leer cortante 2,2 y momento 3,3. Siempre. También sé que hay fuerzas de esta manera, perpendicular al muro, pero no es tan importante como en la otra posición. Entonces el muro está justamente desorientado en esta porque le da una mayor inercia. Entonces las fuerzas laterales que están contenidas en el plano del muro pues, son aguantadas o resistidas por esta enorme sección de muro. Por eso que absorbe gran parte de fuerza cortante 2,2 y momento 3,3 por la parte del volteo, ¿no? O por la parte de que la flexión divide también a la cara axial, que está acá. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en el programa. En el programa, ¿dónde puedo ver los ejes locales? Actualizo. Recuerda que esta columna tiene Payer mientras los demás no. Mientras un muro no tenga Payer, seguirá adoptando los ejes locales que le corresponden, como ya les expliqué acá. Cuando yo le asigno Payer, sus ejes locales cambian. ¿Ok? Entonces, miren, en esta opción acá de Set Display, le doy OK, otras asignaciones, y si tú te das cuenta, en Shell vemos ejes locales, ¿no? Activemos Shell, Local Access, aplicamos, y ajá, es cierto, los ejes locales, cuando lo miro como Shell, se sigue manteniendo, ¿no? Hemos visto el eje local 1, el 2 y el 3, como el de muro, 1, 2 y 3. 1, 2, 1 y 2 contenidos en el plano del muro. 1 y 2, perdón, acá. ¿Ok? 1 y 2. Y el 3 sale acá. Si no te acuerdas, puedes activar los ejes locales de los elementos frame, que es el de las vigas, para que recuerdes. Mira. La viga, el eje local 1 siempre era orientada a la sección, a la longitud de la viga, o sea, el eje local 1 es el rojo. El eje local 1 es el rojo. El eje local 2 siempre era la que estaba para la Z, el eje local 2. O sea, 1 y 2 están contenidos en el plano del muro, como muestra en la figura acá, 1 y 2 contenidos en el plano del muro. Y el eje local 3, en el caso de la viga, es la que sale por la regla de la mano derecha, por donde justamente rota el momento, ¿no? Y el 3 está acá, de esa manera. Desactivamos por si querías acordarte, ¿no? Pero profe, me está manteniendo exactamente, porque lo mantiene ahí, porque yo he activado muestra inicial. Esto de acá sigue siendo un shell. No importa que yo le asigne Payer. El que yo le asigne Payer no es que lo transforme y ya no lo vuelva a shell, por si acaso, ¿ah? Es un shell. La cosa es que a la hora que para ver resultados adopta los ejes locales de un frame. ¿Y dónde puedo ver eso, profesor? Si yo le quito acá, aplico aumento, hay una tercera pestaña, otras asignaciones. Link, Payer, Expander, tendones, diseño de strips, Payer. Payer, asignaciones en Payer. ¿Qué ver? Las etiquetas que hemos colocado, mira, se activaron. Y los demás muros no, porque no tienen Payer. Los ejes locales, ajá. ¿Qué sucede con los ejes locales acá? Si nos apoyamos en la viga, para que te acuerdes nuevamente, mira que acá. El eje local 1 era el rojo. Ahora el 1 es como el de la columna. Miren, esta es la columna, si no. A ver, una columna, acá está, una columna. 1, 1. 2 para la X. 2 está acá. Porque en el caso del muro he dicho que el 2 no necesariamente es paralelo a X. O sea, que el 2 se orienta en la longitud más larga de tu muro. El 2 se orienta en la longitud más larga del muro, que es el verde. Y el 3 sale por la regla de la mano derecha. ¿Ven? En los Payer sufre ese cambio al asignarle justamente esa etiqueta. Adopta los ejes locales de un elemento frame. Por eso en un muro, tú siempre vas a leer, y ojo con esto, en un muro, muro o placa, siempre vas a leer cortante 2,2 y momento 3,3, que es lo más importante en un muro.
desactivo por un momento acá de los Frey y desactivo de los Payer. Cuando vimos los resultados con este icono que está acá, este Payer, y vimos cortante 2,2. Si el cortante 3,3 también hay, profe, también hay, pero muy poco. En cuenta. Momento 2 también hay, profe, también hay, pero muy poco. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta esa gran observación. Actualizo. Entonces vamos a romper el candado para asignar los demás payas a los demás elementos. ¿Ok? Rompo el candado y así. Vamos a asignar a este muro el paye en el eje local A, B, C, creo que era perdón, la grilla, la última grilla, la D. Pico y assign shell payer y el payer 2. ¿Ok? Sigamos acá. Payer 3, pico, assign, shell. Está, y vamos con el último muro. Picas, assign, shell y payer. Ay, perdón. Si te equivocas no hay problema, simplemente puedes asignar assign, shell, payer y payer 4. Está. Está en 3D y mira, payer 1, 2, 3 y 4. Ya todos los monos tienen la opción del payer. Y esto va a permitir de que me podamos visualizar los resultados en cualquier parte o en cualquier muro. Ok. Refrescamos. Ya está. Voy a activar las losas por un momento, nuevamente. Y corre el modelo. Entonces ya expliqué la parte de los payos y sus ejes locales. Hemos asignado en la clase pasada cargas en los elementos de área, ¿no? Sí, de todas maneras. Porque nosotros le asignamos cargas a los elementos áreas. Vamos a planta, piso 1, le asignamos las cargas, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Si seleccionamos al muro, a la losa, perdón, clic derecho y en Loads, ajá, sí tiene carga, pues 0.5 toneladas por metro cuadrado, sí tiene carga la losa. Vamos a asignar las cargas, ¿no? Diferencia entre los elementos tipo shell y tipo membrana. Ya, esta parte para mí es importantísima detallarla, ¿ok? Entonces, quiero abarcar estos dos últimos puntos en el tiempo que nos queda. Entre tipo shell y membrana, que tiene que ver mucho con las losas ligeras tipo deck y river. Voy a reparar cada momento. Cuando empezamos a definir secciones, si ustedes recuerdan, usamos la opción Slab Section para definir losas. ¿Ok? Pero también podemos hacer el caso de definir una losa aligerada. Cuando vimos el tema de losas aligeradas, les expliqué, si bien recuerdo, que una losa maciza, pues ya sabemos que es de esa manera, ¿no? Es entera y el espesor pues lo define como comunican los planos. En el caso de una losa aligerada, las viguetas son las que definen todo el comportamiento de esa losa aligerada, ¿no? Entonces incluso acá hay ladrillos, o puede ser ternopor. Entonces el programa lo que hace es asignar justamente, o te permite crear lo que es las propiedades de la losa aligerada, como ven acá, ¿no? Entonces, ¿dónde puedo hacer eso? ¿Cómo yo creo la sección de una losa aligerada? Supongamos que yo quiero crear una losa aligerada de 20 o 25 centímetros. Agregar una nueva propiedad. Podemos definir una sección de aligerado de 20 centímetros. ¿Y cómo la creo, profe? Defino la sección, dejo en shell porque es un elemento shell. Acá justamente doy la diferencia entre shell y membrana para que se den cuenta. En shell, pero ya no voy a usar la opción slab, porque la opción slab es la que me permitía dibujar una losa maciza. En el caso de una losa aligerada, usaré la opción river. En river, tienen todas estas opciones que están acá. Y la opción de sus ejes locales, que también hemos visto ya por defecto de los ejes locales. Acuérdense que en los ejes locales de una losa, siempre el 1 es paralelo al X y el 2 al Y. ¿Ok?
En una losa aligerada es lo mismo. El punto es que por una losa aligerada te están pidiendo que definas varias cositas. El overall depth tiene que ver con el peralte total de la losa aligerada que tú estás definiendo, o sea, la altura total, contando la parte de los ladrillos como la parte de la losa maciza de 5 centímetros. Si yo digo una losa aligerada de 20 centímetros, entonces el overall depth será 20 centímetros. El lap thickness tiene que ver mucho con justamente esos 5 centímetros de losa maciza que tiene tu losa aligerada. En la clase de concreto armado ustedes han visto toda esa parte teórica. Entonces serían 5 centímetros. El step width, el a top y bottom, tiene que ver mucho con esta parte que está acá. Ajá. Con esta que está acá, que es la de la vigueta. ¿No? ¿Cuánto es el espesor generalmente acá? 10 centímetros, ¿no? Entonces, esto es el valor que uno le coloca para darle la forma de la vigueta. ¿Por qué son diferentes, profesor? Porque tú puedes tener el caso de que tengas una losa nervada, de esta manera, ¿no? Donde justamente el espesor de esta base ya no sigue siendo 10, ya no es constante. Pero no es el tema que veremos el día de hoy, ¿no? Y el último, profesor, tiene que ver con el espaciamiento de las viguetas. Cada vigueta, ¿cuándo está espaciada? ¿Se acuerdan? A 40 centímetros, exactamente. 40 centímetros. Y la dirección, o sea, te pide que las viguetas que tú vas a dibujar, ¿en qué dirección quiero que estén? Estas viguetas, por ejemplo, están en dirección, si lo ves acá, el eje global X y el eje global Y, están en dirección del eje local Y, pero Y es paralela siempre a 2. Si lo ves si lo quieres ver de otra manera, sería pues que las viguetas estén orientadas en X, o sea, en el eje local 1. O sea, la dirección de las viguetas, mejor dicho, esta opción es para decir en qué dirección quiero que estén orientadas mis viguetas. ¿En el 1 o en el 2? Dejémoslo en el 1 nada más. Entonces, de esta manera tú defines una losa aligerada de 20 centímetros donde las viguetas estén orientadas en el eje local 1, es decir, paralelas a X. Si quieres de otro peralte, pues irás cambiando acá, lo demás se mantendrá siempre constante. Ok. Profe, he definido una losa aligerada tipo Rayberg, que es tipo Shell. ¿Y cómo hago una losa aligerada tipo deck? Que es membrana, justamente. Con este ejemplo voy a cubrir esos dos que están acá. En Define no es la única opción de definir una losa aligerada. Uno también puede, en propiedades secciones, puede definir no solamente en Slab. Acuérdate que en Slab define losas aligeradas y losas macizas. También en Deck Section, uno puede definir una losa aligerada de 20 centímetros o de cualquier espesor, pero en este caso ya sería una membrana, ya no sería un shell. ¿Por qué, profesor? Debemos modificar y te das cuenta que para definir una losa aligerada, tiene más o menos esta forma, siempre te lo deje en la opción membrana, ya no como shell. Profesor, ¿qué significa todo esto? Lo que pasa es que el deck en sí no está creado para una losa aligerada, está creado para una losa con placa colaborante. Si te das cuenta, tú te pegas a este icono y te muestra todas las opciones de una losa colaborante, porque incluso tiene la forma de una losa aligerada, pero tiene una placa de metal en sus bordes internos, en el borde inferior. Entonces aquí uno define una losa aligerada. Mejor dicho, lo moldea a una losa aligerada para que ésta pueda adoptar un comportamiento similar. Ahora, si tú te das cuenta, a ver, voy a regresar a lo que he definido de la losa aligerada en tipo shell, acá está guardada. Si vamos a modificar, si tú te das cuenta, ¿qué hemos definido aquí? Solamente he definido las dimensiones de una vigueta. Profesor, pero una losa aligerada tiene ladrillos y ese ladrillo me genera un peso. ¿Te acuerdas en tu curso de concreto armado que te daban el peso propio de una losa aligerada por cada espesor que tú tenías? Creo que de 20 centímetros pesaba 300 kilogramos por centímetro cuadrado, si bien me equivoco o no. Pero ese peso total propio de la losa aligerada por metro cuadrado tomaba en cuenta el peso de los ladrillos que tenían.
en su interior. En este caso nosotros no estamos modelando para nada esos ladrillos. O sea, cuando tú dibujes estas losas aligeradas, solamente vas a dibujar viguetas. ¿Y el ladrillo, profesor? ¿Dónde queda? ¿Lo modelo también? No necesariamente. ¿Cómo que no? Entonces, lo obvio, tampoco he dicho que lo obvies. Cuando tú dibujas la losa aligerada tipo Riber, que es tipo Shell, el programa lo que va a hacer es dibujarte la losa aligerada solamente con las viguetas. Es decir, los ladrillos tú tendrás que metrarlos y colocarlos como una carga distribuida en esa losa aligerada. Es decir, estos ladrillos los transformo en una carga por metro cuadrado y los asigno a la losa aligerada que yo he definido. De esta manera el programa te metrará el peso de las viguetas y te sumará el peso de los ladrillos y la acción será más cercana a la realidad. Si tú obvias el peso de los ladrillos, solamente el programa contará con el peso propio de la vigueta y te trabajará de esa manera. Y eso te lo tomará como huecos. Entonces estarás generando un modelo con menor peso al que deberías de tener. ¿Ok? Tener en cuenta mucho eso, por si acaso. Vamos a hacer ejemplo más adelante de eso para que te des cuenta cómo asignarle el peso de los ladrillos. Pero esa opción justamente es obviada cuando tú generas una losa aligerada de tipo deck. En tipo deck modifiquemos, vamos a crear una losa aligerada, pero eso ya es una membrana. En el tipo deck, acá te permite que tú vayas creando, por ejemplo. El HS sería como mi overall depth. O sea, HS o el TC sería como los 5 centímetros o no. TC sería como los 5 centímetros. El HR sería la diferencia. Si yo quiero de 20, sería 15. El BWRT y el BWRB serían como los 10 centímetros de la losa aligerada. El SR sería como la separación de las viguetas, 40 centímetros. Este deck shear tiene que ver justamente con la placa, con este acero que va en el borde inferior de la placa. Como no queremos tener nada de eso, pues le damos una numeración muy baja para que no lo tome en cuenta. Esta es la que más me importa. Las que están abajo tienen que ver con las propiedades justamente de esa placa colaborante, pero como le hemos dado que no tiene ningún espesor, pues no lo va a tomar en cuenta. Pero aquí es donde justamente uno le coloca el peso de los ladrillos que ha metrado por metro cuadrado. Esos ladrillos que van en esos huecos, en esos espacios entre las viguetas, se metra y se coloca en esta opción. De esta manera, el deck te va a modelar tanto la parte de la vigueta como la de los ladrillos. Y cuando te metrará todo, te contará el metrado de las viguetas y te contará el metrado de ese peso de ladrillo que le has asignado y ya no tendrías que colocarle una carga adicional distribuida como peso de ladrillo para esa vigueta. Entonces también es una noción rápida. El punto es que ambos se diferencian porque uno es membrana y el otro es un tipo shell. Profe, ¿cuál sería la diferencia? Exactamente. Para eso yo he creado dos archivos que están en la carpeta que más adelante le van a compartir, que justamente he modelado dos losas exactamente iguales, una con Riber y una con T. Si yo abro la de Riber, esa es una losa Riber. Si tú te das cuenta, vas a planta, ya no voy a explicar las columnas y vigas porque esto ya está definido. Cuando tú dibujas una losa Riber, te modela o te dibuja en líneas punteadas la dirección de las viguetas, ¿ok? En planta, la dirección de las viguetas en planta, ¿ok? Te las va dibujando. Entonces, estas líneas puntiagudas te están indicando que las viguetas están orientadas en el eje local 2 de tu losa o que es paralela a Y. Pero para que eso de acá se active, tú tienes que ir a la opción del Set Display y tienes que activarle la opción Slab Internal Drivers. Si tú le quitas, sí me va a venir por defecto así. Entonces tú tienes que ir a esta opción, tienes que activar el Slab Internal Driver.
para que te muestre la dirección de las viguetas. Aquí hemos definido una losa aligerada. Bueno, acá hay varios modelos, pero yo elegí la losa aligerada dirección 2 de 20, si no me equivoco. Ajá, y definí de esta manera, ¿no? En la dirección 2, 20, 5, 10, 10, 40, ¿no? Tipo River, ¿ok? Para corroborar, ¿ok? Pero también creé, voy a poner en 3D, también he creado un tipo deck. El tipo deck, exactamente el mismo modelo, con las mismas dimensiones, con el mismo espesor de losa, pero en el tipo deck, si lo pongo en planta, no te muestra la dirección de la vigueta, pero sí, cuando tú dibujas un tipo deck, te dibuja en una flecha la dirección en donde van a ir las viguetas, así tú no las veas. ¿Cómo hace que eso no lo sabe deck? La pico, clic derecho, clic izquierdo, clic izquierdo primero, la selecciono, clic derecho, y acá sección alig de 20, ¿ok? Y eso está definido acá, define, sección propiedades, deck, alig de 20. Alig de 20, ya te expliqué, acá elijas el material para la losa que tú quieres asignar. Esta parte ya no está necesaria porque hemos puesto un espesor muy mínimo para la placa colaborante. Miren, de 20, 5, 15, 10, 10, 40, ¿no? Esto era como lo mínimo que se le daba para que no tome en cuenta el espesor de esa placa colaborante. Y aquí, por ser una losa aligerada de 20 centímetros, hay tablas que ya te indican cuál es el peso por metro cuadrado de ladrillo que contiene una losa aligerada de 20 centímetros, que obviamente no es la misma para una losa de 15 o para una losa de 25 o de 30, es diferente. Aproximadamente es de 90 kilogramos por metro cuadrado. Yo ya le asigno acá de manera, porque ya la conozco, eso de las tablas, esos valores te lo voy a mostrar más adelante cuando hagamos el modelo real en el capítulo número 3. Voy a mostrarte de dónde saco esos valores y te voy a compartir también esos valores por cada espesor. Cada espesor de mi losa aligerada ya hay un peso por metro cuadrado de ladrillo que le debe corresponder. Para uno de 20 le corresponde 90. Entonces, corresponde 90, pues ya estoy modelando el aligerado completamente. Cosa que no ocurre aquí, porque para el tipo deck, aquí yo he modelado, como ya lo indiqué anteriormente, solamente la losa aligerada, las viguetas, y no estoy todavía modelando los ladrillos. Lo que he hecho yo aquí es colocarle el peso de los ladrillos como una carga externa. Si le clic acá, voy a Loads, techo no, bueno, acá yo creo un paquete de carga que te voy a explicar más adelante cómo se crea eso, no te preocupes, yo esto quiero hacerlo como un ejemplo. En Define, cuando vemos paquete de cargas, nosotros hemos ido acá, se llama Load Pattern, ¿no? Pero en Define hay una opción por acá, paquete de carga, un Load Sets. Entonces, en cualquiera de los techos, yo le llamé techo, esto te voy a enseñar más adelante, solamente quiero mostrarte que yo le he agregado un peso de 90, que corresponde al peso de los ladrillos que yo también te mostré en el tipo deck, ¿no? En el tipo deck te mostré que teníamos 90. Entonces estoy considerando para ambos el mismo peso. Aparte de las cargas muertas y carga viva que ya han sido asignadas, que no vendrá tallado ahorita porque no es el punto, pero que ya te explicó un poco acerca de eso y también te he explicado algo, y te voy a explicar bastante cuando hagamos el modelaje número 3. ¿Qué quiero que veas acá? Diferencias. Dos modelos iguales, teniendo las mismas cargas externas, una considerando el peso del ladrillo como carga externa en el River y una considerando el peso del ladrillo en la definición de la losa en el tipo deck. Si ambos tú los corres, vamos a correr ambos, entonces en el tipo River me muestra esta deformada y en el tipo deck me muestra deformada. Hasta ahora pareciera que el comportamiento fuera lo mismo, pero quiero que vean algo. Uno, en las losas, cuando quiero ver el tema de esfuerzos, voy a poner esfuerzos en losas, cualquier esfuerzo,
el tipo River, cero, cero, pero quiero que veamos algo más aquí. Ujú. He puesto momento 2,2 en ambos lados. Y miren, uno no me muestra nada, 0, 0. Mientras que el otro sí absorbe algo de momento. ¿Esto a qué se debe? El tipo shell, a diferencia del tipo membrana, es que el tipo shell te considera el eje, el desplazamiento en el eje perpendicular al plano de la losa. O sea, te da una cierta, te permite una deformada. Mientras que el tipo deck no. El tipo deck no te permite ninguna deformada en su plano. Solamente te considera las deformadas, perdón, no te permite ninguna deformada fuera del plano, más sí deformadas contenidas en su plano. Y el cambio el River te deja deformadas contenidas en su plano y también fuera del plano. Si yo actualizo por un momento, esto que está acá, quiero que vean esto. Si yo modelo una misma edificación con River y quiero ver los fuerzas que llegan a la losa y cómo se distribuyen a las vigas, puedo ver a través de la carga LAI, por ejemplo, muerta, por decirlo así, momento 3,3, por ejemplo. Ajá. Y si fuera en deck, ujú, pareciera que fuera igual, pareciera, ¿no? Pero, por ejemplo, miren, 0, tanto, en River, 0, 0, tanto también. Hay una cierta aproximación entre ambos. Es solo que el tipo deck, como te digo, cuando viene la carga perpendicular a la losa, no absorbe esa carga y en su totalidad la transmite a las vigas. Y damos un clic acá, de esta manera. En el tipo River, si le damos un clic acá, me lo muestra de esta manera. Es decir, el tipo River, la carga la absorbe tanto la losa y un porcentaje la transmite a las vigas de acuerdo a la dirección de las viguetas. Pero el deck no. El deck lo que hace es, llega la carga, por ser una membrana, llega la carga y íntegramente la manda en su totalidad a las vigas que le corresponden. En cambio, vamos a poner el piso 1, el deck también el piso 1. Este es el River. En esta viga tengo un momento máximo de 0,69. No, sí. Y en el deck de 0,73. Miren, el deck me genera un momento máximo en la mía viga de 0,73, mientras que el River 0,69. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué? Si son dos modelos iguales, las mismas cargas, las mismas dimensiones, ¿por qué? Porque, como lo vuelvo a repetir, el deck, esto lo voy a guardar, que con esto de acá estamos terminando. El deck tiene esta particularidad. Yo defino una losa aligerada con el deck. Sucede esto. Cuando yo le asigno una carga en la losa deck, la carga, la losa no la absorbe. Es decir, es como que si no existiera cuando es un deck, porque este deck es una membrana. Esa carga la distribuye íntegramente a las vigas, en su totalidad, en su 100%. Y el deck y la losa no absorben nada. Pero cuando tengo una tipo River,
que es un tipo shell, ¿qué es lo que sucede? En ese caso, cuando yo coloco las cargas a la losa, esta también absorberá parte de esa carga. Por eso que la losa también sufrirá una cierta deformación, pero y otra parte la transmite a las vigas. Por eso que las vigas se deflectan menos que se deflectarían cuando tuvieran una losa deck en su encima, porque la losa deck es como que no existiera, no transmite, no absorbe esa carga vertical, entonces la entrega en su totalidad de la viga. Entonces esta viga estaría más sobrecargada, con más momento, a esta viga que recibe un porcentaje de la misma carga que fueron entregadas para ambas. ¿Por qué? Porque en el deck, como ya les mencioné, su eje local, que es este de acá, perpendicular, no trabaja en esa dirección. Solamente trabajan en las direcciones de sus ejes donde son paralelos a los ejes globales X y Y. En cambio, el shell sí trabaja en su eje local tanto en Z como en X como en Y. O sea, tiene más grados de libertad que los que tendría un tipo deck. Entonces, es una diferencia. Profe, ¿cuál uso? La verdad no hay una gran distinción entre ambas, pero a mí en particular me gusta más usar el tipo River, porque es un tipo Shell, porque siento que su comportamiento, a pesar de no ser tan conservador como el tipo D, porque ya que te manda todas las cargas hacia las vigas y después diseña con mayores momentos, el tipo River me parece más real, más parecido a la realidad, porque la losa de todas maneras tiene que absorber algo de carga paralela, algo de carga en la dirección de su eje perpendicular a esa losa. Entonces, me parece a mí que es un poco más real. Aparte de eso, me tomé el trabajo de hacer un metrado para que vean las comparaciones entre ambas. Entonces, en este metrado, bueno, estos son otros datos que no tienen que ver tanto con esto, pero acá hice un metrado del tipo River. Puse la altura de piso, metré las columnas, metré todo y pude ver acá los resultados en el ETABS. Y bueno, esta es la parte de sismo que la vamos a hacer en la próxima clase, pero lo que yo acá quería comparar el peso sísmico entre ambos. Y cuando yo tengo en cuenta todo lo que he dado acá en cada uno de ellos, cuando lo modelo correctamente, pues llego a lo mismo. Siempre y cuando tener en cuenta que el tipo deck, el ladrillo, yo lo incorporo internamente y el tipo River tengo que asignarle el ladrillo de manera externa. En el tipo River yo le asigné el peso del ladrillo de manera externa. Peso de ladrillo externo. En el deck también externo para poder metrarlo. Y el programa cuando me muestra acá, me lo metra como un metal deck, ¿no? Aunque no es un metal, es un ladrillo. Y me muestra el mismo metrado. En el River, no. En el River es la suma de tanto de esto de acá. En el River, cuando el peso del ladrillo yo lo asigno como una carga externa, porque acá solamente me metra los 18.9 que ven acá, lo metra tomando en cuenta solamente las viguetas. Este metrado acá, uno lo suma a la carga muerta y te da el mismo peso sísmico, ¿no? Que podemos ver aquí. Entonces, les voy a pasar también esto para que puedan verlo con más detenimiento. Obviamente hay partes que no van a entender porque es la parte de sismo, pero eso ya se lo voy a complementar en la tercera, a partir de la tercera, cuarta y quinta sección hasta una sexta sección, donde vamos a ver la parte de todo lo que es sismo. ¿Ok? Entonces conmigo creo que hemos terminado de definir gran parte, todo el capítulo 2, como si ustedes se dan cuenta es el capítulo más extenso, porque tiene que ver mucho con las propiedades locales, cómo interpretarlas, cómo leerlas, porque es la base para poder entender y entrar de lleno al capítulo 3, 4, 5 y uno más que posiblemente nos extengamos para poder entender todo eso acá. Entonces, creo que conmigo es hasta aquí y yo les estaré compartiendo todos esos archivos para que lo puedan ver con detenimiento y puedan ver las diferencias encontradas entre un deck y un River, o sea, un shell y una membrana. Conmigo es hasta aquí. Muy buena noche con cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima sesión.